Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero, soy médico internista del Hospital Revelati y vamos a revisar ahora en el capítulo de farmacología el tema de anticoagulantes y antiagregantes, ¿no? Como sabemos, los anticoagulantes son fármacos que interrumpen los factores de coagulación durante la cascada. Los antiagregantes son fármacos que solamente se utilizan para evitar la agregación plaquetaria, o sea, es el paso previo a los anticoagulantes, ¿no? Entonces, este es un cuadro en el cual lo revisamos, ¿no? Todo lo que es el fenómeno de la coagulación. Como sabemos, existe la vía intrínseca y extrínseca, actualmente puestas en duda, pero para el examen nos sirve bastante, ¿no? La vía intrínseca interactúan el factor 12 que se activa para activar al 11, el 11 activa al 9 y el 9 va a activar al factor 8, ¿no? Este factor 8 va a ayudar al 10 a convertirse en el factor 10 activado, ¿no? Que es, digamos, el paso común a la vía extrínseca o también llamada la vía tisular, ¿no? El factor tisular, el 7 activado puede activar también al factor 10 y este factor 10 activado lo que va a hacer es ser activado a su vez por el factor 5 y activar a la protrombina, el factor 2, a la trombina o también llamado factor 2 activado, ¿no? Entonces este paso va a ser controlado por los anticoagulantes. Acá tenemos por ejemplo a los inhibidores indirectos de la trombina, ¿no? Por ejemplo a la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. La heparina bajo peso molecular actúa en ambos, en verdad, pero actúa también, sobre todo a nivel del factor 10. La heparina no fraccionada, la heparina sódica común, actúa a nivel de la antitrombina, sobre todo de la antitrombina y en parte un poco del factor 10. Tenemos luego los seguidores directos de la trombina. Acá tenemos sobre todo la bivalirudina, que actúa directamente inhibiendo la acción de la trombina, ¿no? Entonces, empezando con los anticoagulantes, tenemos que hablar de la heparina, ¿no? La heparina no fraccionada, también llamada la heparina normal a secas, se le dice en el examen, ¿no? Heparina o heparina sódica. Este de aquí es un mucopolisacárido heterogéneo que confiere un efecto anticoagulante y unas propiedades muy complejas, farmacocinéticas. Se une de forma no específica a proteínas plasmáticas, macrófagos y células endoteliales, por lo que el efecto anticoagulante varía ampliamente en pacientes. Eso es lo malo porque es un poco difícil de predecir, sobre todo de la parte heparina activada. También puede unirse a osteoblastos y osteoclastos y producir osteoporosis, que es uno de los efectos adversos, así como el factor 4 plaquetario e inducir trombocitopenia. Si les preguntan cómo se origina la trombocitopenia, la heparina también, o sea, es un blanco que se une al factor 4 plaquetario. Y ese factor es importante justamente para mantener el nivel de plaquetas alto. Entonces, al unirse, destruye la plaqueta. Otro de sus efectos adversos es la trombocitopenia, llamada trombocitopenia inducida por heparina, ¿no? El mecanismo de acción inhibe fundamentalmente la atrombina, ya que se fija a la antitrombina 3, ¿no? Esto de aquí ocurre un cambio conformacional a nivel de su estructura y hace más accesible el sitio reactivo a la trombina, ¿no? La heparina sódica entonces la usamos de muchas formas. Acá les presento un cuadro sobre cómo utilizamos la heparina, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, en bolo de una dosis de 80 unidades por kilogramo de peso, ¿no? Por ejemplo, si la persona pesa 70, aproximadamente le correspondería 5.600 unidades, que es lo que usamos generalmente, ¿no? 80 unidades por kilogramo de peso. Luego podemos usar una dosis en infusión en pacientes, ¿no?, que ameritamos anticoagulado de manera terapéutica, cuya dosis es de 18 unidades por kilogramo por hora, ¿no? Acuérdense ustedes que la heparina viene de la presentación más comentada de 25.000 unidades aproximadamente, ¿no? Entonces 18 unidades por kilo más o menos me da, si utilizo 70 más o menos 100, ¿no? 70 por 18 me sale más o menos 1000, ¿sí? Por unidades por hora aproximadamente, ¿no? ¿Cómo hago para yo saber la dosis de heparina si estoy yendo bien? Para eso yo puedo utilizar un nomograma, ¿no? Y el nomograma lo que me dice es el valor del TTPA, que es el tiempo de tromboplastina activado, con el cual yo voy a medir la acción de la heparina, ojo, la heparina sódica, ¿no? Entonces, el valor, como ustedes saben, del TTP puede ir de 28 a 32. Entonces, lo que yo necesito más o menos es un rango de 1.5 veces el valor normal, que es más o menos de 46 a 70 el TTPA. Entonces, yo controlo la heparina si me va bien. Si me va a 46 a 70 es un rango normal o ideal que yo quiero llegar. Si el paciente se ha pasado, por ejemplo, a 71-90 el TTPA, puedo disminuir la infusión en 2 unidades por kilo por hora. Si yo está en, por ejemplo, ¿no?, en 18 por kilo por hora, lo voy a pasar ahora a 16 unidades por kilo por hora. Si va más de 90, yo puedo hacer también, en ese caso, una suspensión del tratamiento y disminuir 3 unidades por kilo por hora.
En verdad esto de acá es bien variable, o sea, hay bastante literatura diferente. Uno dicen de 46 a 70, otro dicen un poco más, otro dicen de 70 a 80 bájale 1, de 80 a 90 bájale 2, de 90 a 100 bájale 3, etcétera, ¿no? En verdad eso varía dependiendo de la literatura, pero lo que tienen que hacer ustedes es que el control adecuado se hace con el TTPA, ¿ok? Los efectos adversos de las heparinas en general pues siempre va a ser sobre todo efectos locales en el sitio de inyección, efectos hemorrágicos, que es lo más frecuente y lo que más se quiere evitar en estos pacientes, pues no de pasarnos de dosis. Luego tenemos a las heparinas de bajo peso molecular. Acá tenemos fundamentalmente a la enoxaparina, ¿no? Estos de acá son derivados de la heparina no fraccionada, que son obtenidos por una degradación enzimática o química de esta. La principal ventaja es que tienen menos unión a proteínas, lo que hace que sepamos el efecto, que sea un efecto más predecible, ¿no? Entonces podemos darlo con mayor seguridad. El tiempo de vida media también es mucho más largo y permite la administración de cada 12 horas, ¿no? La heparina sódica se da cada 8 horas o cada 6 horas si lo utilizo como bolo, ¿no? Se une también a la antitrombina para ejercer su efecto anticoagulante, pero son más inhibidores del factor 10, ¿ok? Que la heparina no fraccionada. Eso es algo muy importante, una diferencia muy importante. Entonces, la heparina de bajo peso molecular multiplica por 1000 la afinidad de la antitrombina por la trombina, y el efecto también es antitrombina dependiente en cierta parte, ¿no? Ya les he dicho que también hay el complejo heparina-trombina va a inhibir las proteasas, sobre todo el factor 10. Por eso les digo que utilizan bastante el factor 10. ¿Y cuál es el problema de esto? El único problema es que no existe un antídoto específico para esa actividad factor 10 activada. O sea, la heparina sódica tiene el antídoto en el sulfato de protamina, que inhibe la actividad antitrombina de las heparinas en general, de la sódica y de bajo peso. Pero la enoxaparina no cuenta con un antídoto específico porque el factor 10 no tiene un antídoto especial, ¿ok? Entonces la enoxaparina tenemos la presentación de 60 miligramos por 0.6 mililitros, que es la que más usamos, ¿no? También llamada Clexane. También tenemos varios grupos de varios fármacos, tenemos no solo la enoxaparina, tenemos la dalteparina, que es una de las más usadas en Europa, nadroparina, tinzaparina, etcétera, ¿no? En general no hay diferencias relevantes en cuanto a su utilidad, en cuanto a su función de cada una de ellas. Se las puede considerar terapéuticamente equivalentes más o menos, ¿no? Los más utilizados, como les digo, son la dalteparina y la enoxaparina, ¿no? La enoxaparina, que es la que tenemos nosotros en los hospitales, la dosis de anticoagulación es de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas por dosis. Eso quiere decir, ¿no? Si la persona pesa 70 kilos, le doy 70 miligramos cada 12 horas. 70 miligramos mañana, 70 miligramos en la noche, subcutáneo, ¿no? Debido a su efecto anticoagulante más estable, el tratamiento no se controla. Ojo, importante otra diferencia. La heparina de bajo peso molecular no necesita tomarle ningún examen para saber que está yendo bien el paciente, ¿ok? Ambas drogas deberían ajustarse en pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Sobre todo la enoxaparina me refiero, ¿no? La enoxaparina y la dalteparina deben ajustarse por insuficiencia renal. Otra diferencia con la heparina sódica, que no se ajusta por pacientes con enfermedad renal, ¿no? Generalmente lo que hacemos con estas de bajo peso molecular es disminuir la dosis a la mitad, ¿no? Generalmente se deben administrar asociadas con aspirina, ¿no? En las patologías cardíacas que ahora vamos a ver, ¿no? El volumen de distribución de la actividad anti-10A de la enoxaparina es de aproximadamente 5 litros y está cercano al volumen sanguíneo, como vemos. En cuanto al metabolismo, la enoxaparina sódica se metaboliza en un primer paso en el hígado por desulfatación y luego por despolimerización hasta tipos mucho más bajos, ¿no? El mecanismo de acción ya hemos hablado, no tiene nada que ver con la agregación plaquetaria, más que todo sobre los factores de coagulación, ¿no? También no afecta de manera significativa los valores de los test de coagulación, ¿no? Como la heparina, ¿no? ¿Para qué me sirve la enoxaparina? Para profilaxis y tratamiento de tromboembolismo venoso, de tromboembolismo pulmonar en pacientes pues que han sido operados, ¿no? O sea, por eso muchas veces se han sido utilizados primero en traumatología, ¿no? Pacientes que han sido operados de cadera, etcétera, o cirugía ortopédica y que van a pasar largo tiempo inmovilizados. También puede utilizarlo para la prevención secundaria de tromboembolismo en caso de antecedente de trombosis venosa profunda en pacientes que ya han tenido un tipo de tromboembolismo y prevenir episodios futuros, ¿no? Tratamiento de la trombosis venosa profunda, debut con o sin embolismo pulmonar, tratamiento de la angina inestable o un infarto miocardio también, ¿no? Prevención de la coagulación de circuito extracorpóreo en pacientes con hemodiálisis, ¿no? Acá más que todo la heparina.
Contraindicaciones: hipersensibilidad a enoxaparina sódica, heparina o derivados. Ojo, acuérdense ustedes que son derivados de la misma heparina, ¿no? Si un paciente tiene sangrado mayor activo y situación de alto riesgo, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los efectos adversos pueden dar reacciones alérgicas como erupción cutánea, picación, urticarias, hinchazón de la cara, etc., ¿no? La excreción de la enoxaparina en varones sanos se hace realmente urinaria, ¿no? 7.4% y 9.3% aproximadamente, ¿no? Según la actividad que tenga. La eliminación sucede por la vía renal y una parte también por la vía renal, como hemos dicho, ¿no? En estado de equilibrio se ha observado una relación lineal entre el aclaramiento del plasma con antidiesa, ¿no? Ese aclaramiento lineal le permite justamente hacer que la enoxaparina sea utilizada sin necesidad pues de ser controlada, ¿no? Utilizar exámenes auxiliares, ¿no? En ancianos generalmente podemos usar la misma dosis que el resto de los pacientes adultos, ¿no? Pero si los pacientes pesan muy poco, menos de 45 kilos, podemos aumentar el riesgo de sangrado, podemos usar un poco menor, ¿no? En obesidad no hay mucha información, usamos generalmente con pesos más de 100 kilogramos y ya no utilizamos tanto de ahí, ¿no? 100 kilogramos es la dosis más o menos que utilizamos máximo, ¿no? En insuficiencia renal hay que ajustar la dosis, hemos dicho, sobre todo si la creatinina, el clearance está a menos de 30, ¿no? Podemos reducirlo a la mitad o una vez al día. Como digo, indicaciones, ¿no? Utilizamos la enoxaparina, 40 miligramos, que son de enoxaparina, no solamente de enoxaparina, son equivalencias de heparina. Profilaxis de la trombosis venosa, ¿no? 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas, ¿no? Profilaxis. Utilizamos dosis de tratamiento, 80 miligramos, ¿no? En prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea en diálisis, ¿no? Y para el tratamiento, sí, acá utilizamos la dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Tratamiento de trombosis venosa profunda con o sin embolia pulmonar, ¿no? En pacientes con angina inestable, infarto de miocardio, también la dosis es de 80 miligramos cada 12 horas, ¿no? Igual que en el paciente con tratamiento de infarto agudo de miocardio con elevación de ST, incluyendo los pacientes que van a ir al cateterismo, ¿no? Ya hemos hablado que el principal efecto secundario de las heparinas es la hemorragia. Aumenta este riesgo con enfermedades diferentes como la endocarditis bacteriana, hemofilia y los pacientes que tengan enfermedades hepáticas, ¿no? Y gastrointestinales. No debe administrarse en pacientes que han tenido hemorragias severas previas o trombocitopenia inducida por heparina. ¿Cuáles son las ventajas de las heparinas de bajo peso molecular en relación a la no fraccionada? Hemos hablado. No precisa monitorización de coagulación, presenta menos riesgo de trombocitopenia, ojo también, menos trombocitopenia que la heparina fraccionada, no fraccionada, menor riesgo de pérdida de masa ósea, administración segura en ámbito ambulatorio, no hay problemas de hacerlo en casa, mayor biodisponibilidad y mayor duración también del efecto anticoagulante. En el embarazo no se ha demostrado ninguna evidencia de acción teratogénica o tóxica, ¿no? En humanos no hay evidencia que atraviese también la barrera placentaria durante el segundo y tercer trimestre, ¿no? Al no poder realizarse estudios controlados adecuados en mujeres, solamente decimos que debe utilizarse durante el embarazo si el médico ha establecido una necesidad clara, ¿no? En la lactancia no se sabe si la enoxaparina se excreta en la leche humana en las madres durante el periodo de lactancia. Sin embargo, usarlo con precaución, ¿no? En este periodo. La warfarina es el siguiente fármaco que vamos a hablar, el anticoagulante más importante que tenemos ahora, el que más va a venir en el examen, ¿no? de ENAM, etc., ¿no? La warfarina lo que hace es disminuir la producción de vitamina K reducida, es un antivitamina K, ¿no? Antagoniza la vitamina K. La warfarina y otros anticoagulantes se llaman cumarínicos, actúan inhibiendo la síntesis de los factores de coagulación que dependen precisamente de la vitamina K, el 2, 7, 9 y 10, y también de la proteína C y S. Como sabemos, la proteína C y S son proteínas más bien anticoagulantes, por lo que tendría un efecto procoagulante en ese sentido, que es obviamente muy mínimo y lo que predomina es la parte de anticoagulación, ¿no? La vitamina K es un cofactor esencial para la síntesis ribosómica de algunos factores de coagulación que ya hemos hablado. El compuesto primario pues es la 4-hidroxicumarina, ¿no? Por eso existen también en el mercado otros fármacos como la cumarina y el Previscan, que mayormente lo usan en Europa, ¿no? Acá tenemos solamente la warfarina, no los conocemos. Igual, por ejemplo, en Francia utilizan el Previscan y utilizan la warfarina, ¿no? La vía media del medicamento es aproximadamente 36 a 42 horas y tiene la acción pico a la hora y media aproximadamente. Circula en plasma, se une muy bien a la albúmina
y posee una alta biodisponibilidad y se absorbe rápidamente también en el tracto gastrointestinal. Las dosis terapéuticas de warfarina disminuyen la cantidad total de cada uno de los factores de coagulación aproximadamente del 30 al 50%, ¿ok? Esa es la disminución de la síntesis de los factores de coagulación. El efecto de por sí se observa a las 24 horas, un poco, pero el efecto máximo tiene lugar luego de las 72 a 96 horas, ¿no? Por eso es que se dice que la warfarina tiene que darse un mínimo de 3 días para recién tomar un control de INR y ver si esa dosis le conviene al paciente, ¿ok? La warfarina sigue siendo actualmente el tratamiento de elección de los pacientes con fibrilación auricular no valvular, pero se necesitaban nuevos fármacos según su grupo dado, ¿no? Y la verdad es que aunque vamos a ver ahora algunos de los nuevos anticoagulantes orales que tienen ventajas sobre la warfarina sigue siendo actualmente el que más usamos, el que se tiene más experiencia y el que podemos revertir el uso con un antídoto que vendría a ser la vitamina K, ¿verdad? Después de una dosis oral, la warfarina se absorbe prácticamente en su totalidad con una concentración máxima a las 4 horas, como hemos dicho, ¿no? 99% de fármaco se une a las proteínas plasmáticas. El metabolismo se realiza casi completamente por metabolización enzimática, microsomal, hepática, ¿ok? Entonces, por eso la warfarina va a sufrir las alteraciones que tienen que ver con el citocromo P450, ¿no? Entonces, todos los fármacos que vayan por ahí, algunos antibióticos, antimicóticos, van a tener problemas con la warfarina, ¿no? Como vemos acá, hay fármacos que interactúan con la warfarina. Hay algunos que aumentan su acción y otros que la disminuyen, ¿no? Las que la aumentan tenemos, por ejemplo, algunos antiarrítmicos como la amiodarona, metronidazol, el trimestoprim sulfametoxazol, antibiótico, y los que disminuyen son los anticonvulsivantes. Tenemos la fenitoína, el fenobarbital, carbamazepina y la rifampicina. Hemos dicho que la eliminación fundamentalmente es a través de la orina y la unión a proteínas muy altas, ¿no? La CBV, hemos dicho, aproximadamente efectiva es de 40 horas, pero la warfarina puede estar el efecto hasta por unas semanas, bien largo. Por eso, cuando usamos warfarina y tenemos que intervenir un paciente, tenemos que suspenderle la warfarina preferentemente una semana antes, ¿no? A medida que aumenta la edad, se requieren dosis menores de warfarina para producir el mismo nivel anticoagulante. En ancianos hay que tener mucho cuidado. Les digo siempre de preferencia empezar con la mitad de dosis, ¿no? La insuficiencia renal parece tener un efecto inapreciable sobre los efectos anticoagulantes de la warfarina, de modo que no son necesarias restricciones algunas de ninguna dosis. Contraindicaciones absolutas: paciente que tenga una hemorragia central, hemorragia subaracnoidea cerebral, una hemorragia grave que sea activa, cualquiera puede ser del tracto gastrointestinal, etc. Paciente que ha sido operado en los ojos o en el sistema nervioso central recientemente, crisis hipertensiva y alergias relativas, paciente que tiene una hemorragia gastrointestinal pero que ya es crónica, una cirugía que no sea del sistema nervioso central ni del ojo pero que sea mayor, de una cavidad abdominal o torácica, hipertensión mal controlada, endocarditis bacteriana, enfermedad renal crónica, sobre todo más que todo hepática, y edad avanzada, ¿no? Está indicada la warfarina para profilaxis y sobre todo tratamiento de trombosis venosa y embolia pulmonar, ¿no? La warfarina se ha demostrado que reduce el riesgo de muerte, infarto de miocardio recurrente y otros episodios embólicos, ¿no? Sabemos que para el manejo de tromboembolismo venoso, profundo, incluyendo la embolia pulmonar, la evidencia dice que hay que mantener un nivel de INR de 2 a 3, ¿no? Entonces, monitorizamos el manejo de la warfarina con el famoso INR, ¿no? Que es un índice internacional de ratio del tiempo de protrombina convertido en una forma logarítmica, ¿no? Para la prevención de un tromboembolismo venoso, minimizando el riesgo de una hemorragia asociada a un INR más elevado. En la fibrilación auricular también se ha visto que los valores ideales son de 2 a 3, es la recomendación del Colegio Americano de Cardiología. El infarto de miocardio sí se puede ser un poco más, digamos, exigente. Paciente posinfartado podemos iniciar cuanto antes el tratamiento y la dosis se debe ajustar para mantener el INR entre 2.5 hasta 3.5. Esta recomendación está fundamentada en el estudio Waris, que descubrió que el tratamiento se inició 4 semanas después de infarto y va muy bien. Las válvulas mecánicas y bioprotésicas: pacientes que tengan válvulas mecánicas, acá está mal,
necesitamos también que esté anticoagulado de por vida, de 2.5 a 3.5 el INR aproximadamente. Paciente que tiene embolia sistémica recurrente, también. Aunque se ha comprobado que un INR más de 4 no aporta ningún beneficio. ¿Okay? Entonces, idealmente de 2 a 3, ¿no? La dosis inicial debe ser individualizada de acuerdo con la sensibilidad del paciente al fármaco. Como hemos dicho, pacientes renales, pacientes sobre todo ancianos, hay que tener cuidado y empezamos con la mitad de la dosis, ¿no? Está indicada por el TP, sobre todo INR. Se recomienda iniciar el tratamiento con una dosis de 2 a 5 miligramos al día, ajustando la dosis en función de los valores del TP y el INR. O sea, cuando tenemos un paciente con warfarina, entonces lo que hacemos es, si vamos a iniciar el tratamiento anticoagulante, le damos warfarina un día, concomitantemente le damos heparina o warfarina. Al tercer día de darle heparina con warfarina juntos, retiro la heparina o la enoxaparina y le dejo solo con warfarina, ¿no? Dependiendo del INR que va a salir. Si va a salir un INR de 2 a 3, perfecto. Si va a salir un INR de menos de 2, tengo que aumentarle la dosis de warfarina. Puedo a veces aumentarle un día una tableta y media, al otro día un día, otro día una tableta y media, etcétera, ¿no? Si me ha pasado de dosis, un INR más de 3, 4, 5, puedo reducirle la dosis de warfarina, ¿ok? Si le doy una dosis de una tableta, le puedo dar media tableta todos los días, le puedo dar media tableta un día, una tableta otro día, etcétera. Si el paciente tiene un INR más de 3 y tiene un sangrado activo, tengo que suspender la warfarina y darle vitamina K. Si el paciente tiene un INR entre 4 a 10 pero no tiene sangrado alguno, yo le puedo solamente retirar la warfarina. Si el paciente tiene un INR más de 10 y no me sangra incluso, sí le tengo que dar la vitamina K. ¿Okay? Las reacciones adversas, hemos dicho, están incluidas sobre todo las hemorragias en cualquier tejido u órgano. Las complicaciones son múltiples, obviamente dependiendo del sitio donde suceda. Puede haber mareos, dolor torácico, parálisis, etc., ¿no? El sangrado no siempre, aunque casi siempre, se corresponde con el valor de TP y INR, ¿no? Ya hemos dicho que en la hemorragia grave, etc., en las situaciones que les he hablado, podemos utilizar la fitomenadiona, el conaquión también llamado, que es la vitamina K, que viene de 10 miligramos, ¿ok? Pero ¿qué tendría que tener un fármaco anticoagulante ideal, ¿no? Tendría que ser por administración oral, una dosis única, inicio de acción rápido, una semivida corta que permita controlar rápidamente una posible hemorragia, ¿no? O sea, que sea bueno, pero que al retirarlo podamos rápidamente controlar, ¿no? O si el paciente se va a operar o hacer un procedimiento. Que tenga una amplia ventana terapéutica, que tenga una respuesta predecible con dosis fijas, ¿no? Que no requiera monitorización, que tenga ausencia de interacciones con otros alimentos o fármacos. Posibilidad de medir su efecto en situaciones especiales, una baja incidencia de episodios hemorragíparos, ¿no? Antídoto específico seguro y relación costo-beneficio adecuada. Esas características han tratado de ser buscadas en otros fármacos. Y acá les presento uno, por ejemplo, entre los cuales tenemos a los inhibidores del factor 10, ¿no? Los inhibidores del factor 10 tenemos acá, por ejemplo, el rivaroxaban, tenemos el apixaban, el fondaparinux también, aunque es indirecto, también actúa a nivel del factor 10. Acuérdense ustedes que todos terminan, bueno, pero contienen la letra X, ¿no? Que es el factor 10, ¿ok? Rivaroxaban, apixaban, fondaparinux, ¿ok? Para el examen. Lo que hacen es obviamente evitar la acción del factor 10, ¿no? Es un inhibidor directo, el rivaroxaban del factor 10 activo por vía oral, altamente selectivo. Se utiliza también, como todos los anticoagulantes, en la prevención del tromboembolismo venoso en pacientes adultos sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla, ¿no? Y para la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular. Esta inhibición del factor 10, como sabemos, interrumpe las vías tanto intrínseca y extrínseca de la cascada de la coagulación de la sangre, inhibiendo la formación de trombina como la formación del trombo. No se ha demostrado que tengan efecto alguno sobre las plaquetas. Esa es la evolución del tratamiento anticoagulante. Como vemos, lo primero que apareció fueron la heparina, ¿okay? En los años 30, luego en los años 50 tenemos el uso de warfarina, y como les digo, posteriormente en el año 80 apareció la enoxaparina, la heparina bajo presión molecular, y los demás fármacos se han ido empezando a presentar luego de los 90, ¿no? Los inhibidores de la 10A, y luego tenemos ahora los inhibidores directos de la trombina también, ¿no? En 2010 más sintetizados. Quiere decir este gráfico que en verdad la experiencia es mucho mayor con warfarina, por lo cual dar otro tipo de anticoagulantes es un poco por ahora riesgoso, ¿no? Después de una dosis oral de 10 miligramos de rivaroxaban, la bioequivalente absoluta es de 80 hasta el 100%. Este fármaco se absorbe rápidamente y alcanza concentraciones máximas de 2 a 4 horas después de la ingestión.
No afecta la ingestión de alimentos la concentración máxima sin ningún problema. La unión a las proteínas plasmáticas es alta de 92 hasta 95%, ¿no? Acá están las características más importantes del rivaroxaban, un fármaco utilizado, como les digo, actualmente. Aproximadamente el 60-70% se metaboliza eliminándose por igual vía urinaria y fecal, ¿no? Su eliminación fundamentalmente urinaria. El 30% se elimina inalterado. Es metabolizado mediante el citocromo P3A4, el citocromo P2J2, así como mediante otros mecanismos independientes del CYP, ¿no? En plasma el compuesto más importante es el rivaroxaban en forma inalterada y no hay presencia de metabolitos mayores o metabolitos activos circulantes. ¿Para qué han sido probados los anticoagulantes? Esos anticoagulantes, llamados los nuevos anticoagulantes orales, han sido probados pues para las mismas casi indicaciones, ¿no?, de los anteriores, sobre todo la prevención de lo que es infarto cerebral en pacientes con fibrilación auricular, prevención de lo que es el tromboembolismo venoso profundo y para el tratamiento también del tromboembolismo venoso, sobre todo, ¿ok? Más que todo para eso, no para otras situaciones de riesgo. El rivaroxaban no se recomienda el uso en pacientes con creatinina menos de 15, con clearance menos de 15, no se debe utilizar con precaución ya de pacientes de 15 a 30. La inhibición del factor 10A se incrementa en un factor de 2.6 en pacientes que tengan insuficiencia hepática moderada. Entonces, en esos pacientes, cuidado o menor dosis en todo caso. En pacientes que ya tienen una hepatopatía, ¿no?, asociada a coagulopatía, ahí sí mejor no darle porque está con un riesgo muy elevado de hemorragia. Para la elección de anticoagulante, como ustedes miren, acá tenemos la warfarina, el dabigatran, el rivaroxaban y la apixaban, ¿no? El dabigatran, por ejemplo, como vemos ahí, en pacientes con enfermedad renal crónica, no recomendado, ¿no? No recomendado. Rivaroxaban también no recomendado, y el apixaban todavía no tenemos experiencia en recomendaciones. En cambio, la warfarina, como sabemos, en pacientes que tengan problemas renales, podemos darlo con seguridad, solamente ajustando la dosis con INR de 2 a 3, ¿no? Indicaciones, recalcando: prevención del tromboembolismo venoso en pacientes adultos sometidos a cirugía electiva. La dosis recomendada hemos dicho que es de 10 miligramos al día y la dosis inicial debe tomarse entre 6 a 10 horas después de intervención quirúrgica, siempre que se haya establecido la hemostasia. El paciente que ya no está sangrando, podemos empezar la profilaxis, ¿no? La duración del tratamiento depende del riesgo individual del paciente de presentar un tromboembolismo venoso. Este de aquí es determinado por el tipo de cirugía al cual ha sido sometido, ¿no? Si el paciente ha sido sometido a una cirugía mayor de cadera, se recomienda 5 semanas. Si el paciente ha sido sometido a una operación menor de rodilla, por lo menos un tratamiento de 2 semanas. En niños y adolescentes, el rivaroxaban no está recomendado para uso todavía, ¿ok? No tenemos muchos datos que nos pueden ayudar. Interacciones que puede presentar el rivaroxaban: de preferencia no dar con inhibidores de la proteasa, ¿no? Que son los fármacos antirretrovirales, ¿no? Inhibidores de la proteasa, ritonavir, la imibudina, el aviridine, boceprevir, son otro tipo de fármacos, el imatinib, anticuerpo monoclonal, itraconazol, etc., ¿no? Otra vez está acá otra vez. Este diapositivo otra vez. El rivaroxaban, entonces, de preferencia no damos con inhibidores de la proteasa, de los antirretrovirales, ¿no? Y los que interaccionan a nivel de citocromo, ¿no? Acá tenemos a los azoles, el ketoconazol, por ejemplo, el posaconazol, etc. Tenemos a los inhibidores de la proteasa, sobre todo el ritonavir, el lopinavir, el aviridine, conivaptan, otro tipo de medicamentos, baptanos, imatinib, anticuerpos monoclonales, ¿no? Y más bien son potenciados por el uso de los anticonvulsivantes, como la carbamazepina, fenitoína y la rifampicina, ¿no?, utilizar la tuberculosis. Las reacciones adversas, en una prueba que se hizo, ¿no?, un estudio, 4.571 pacientes, durante un periodo de más de un mes se presentaron un 14%, ¿no? Se produjeron los más importantes sangrados o anemia en 3.3% y en 1% de los pacientes respectivamente, ¿no? Las demás reacciones adversas fueron leves, sobre todo náuseas, aumento de la GGT y aumento de algunas transaminasas. La sobredosis podría ocasionar complicaciones hemorrágicas debido a las propiedades farmacodinámicas. Si les preguntaran, en verdad, los nuevos anticoagulantes orales actualmente se dice que no tenemos antídoto específico, ¿ok?, para el efecto del rivaroxaban. Puede considerarse el uso de carbono activado. Lo que sí es cierto es que sí hay obviamente fármacos, ¿no?, que se están sintetizando para ayudarnos a hacer el antídoto. Entonces actualmente sí se dice que sí hay un antídoto que tiene que ver justo con el factor 10A, ¿no?
O sea, sí tenemos a la fecha antídoto, pero para la pregunta de examen yo creo que es importante saber que los nuevos anticoagulantes no se considera que tienen antídoto, ¿no? Los antídotos no están en ninguna guía y tampoco están disponibles, por supuesto, acá, pues, ¿no? Solamente en Europa. Entonces, hasta el momento estamos así. El rivaroxaban se clasifica dentro de la categoría C. Está contraindicado durante el embarazo. Ahora vamos a pasar a hablar de los antiagregantes, ¿no? Sobre todo el clopidogrel. Los antiagregantes plaquetarios en verdad son de múltiples grupos. Tenemos a los de la aspirina, tenemos el grupo de las tinopirinas. Las tinopirinas son las más importantes quizás porque las tinopirinas incluyen sobre todo al clopidogrel, a la ticlopidina y también al prasugrel, ¿no? Los antagonistas de la glucoproteína 2B3A, acá tenemos al afliximab sobre todo y al tirofiban, ¿okay? Que es el más importante de todos. Entonces, ¿qué hay con estos grupos de antiagregantes? Los antiagregantes, como les digo, van a servir para evitar la agregación plaquetaria, ¿no? Se supone, se postula, son un poco menos efectivas en el tratamiento, en la prevención de la formación de trombos que los anticoagulantes, pero tienen una utilidad importante en lo que es la prevención, ¿no? Sobre todo el tratamiento de enfermedades cardíacas y del sistema nervioso central, ¿no? Acá tenemos los nombres comerciales, el clopidogrel también llamado el Plavix, ¿verdad? Y tenemos que ver acá, por ejemplo, que es importante porque la aspirina, ¿no? Va a ser uno de los fármacos quizás más antiguos, ¿no? Utilizados en el tratamiento justo de la antiagregación, ¿no? Se descubrió obviamente su efecto antiagregante más tarde que el efecto inicial que se le dio. La aspirina en verdad empezó como un fármaco, como ustedes saben, analgésico y antiinflamatorio, y ahora sabemos que las dosis de aspirina necesarias para llegar a este efecto es una dosis muy alta, sobrepasando el gramo o los 2 gramos, ¿no? de aspirina. Entonces, actualmente ya disponemos de otros analgésicos antiinflamatorios que pueden darle el mismo efecto que la aspirina sin necesidad de tener tantos efectos adversos. Por lo tanto, la aspirina actualmente se utiliza más que todo para el efecto antiagregante. El efecto antiagregante de la aspirina se puede alcanzar con concentraciones bajas, de 75 hasta 100 miligramos, ¿okay? Entonces es la dosis más baja de aspirina que pueda darse, ¿no? La aspirina actúa a nivel del tromboxano A2, ¿no? El tromboxano A2 al final también es un factor muy importante de agregación plaquetaria. El tromboxano 2 es reconocido por las plaquetas para poder agregarse entre ellas, ¿no? Otro factor importante es el adenosindifosfato. Este ADP justamente va a ser antagonizado el receptor del ADP por las tinopiridinas, como hemos hablado, el clopidogrel, etcétera, ¿no? Y posteriormente también se activa la glucoproteína 2B3A, ¿no? Que son receptores que también van a llamar a la unión, ¿no? de lo que es sobre todo el fibrinógeno con las plaquetas, ¿no? Esto de acá va a llevar a la formación de la agregación plaquetaria. Miren ustedes, acá tenemos un cuadro un gráfico muy bonito, como vemos acá. Acá tenemos al fibrinógeno, uno de los factores de unión de la plaqueta, ¿no? Que tiene que ver con el GP2B3A expresado. Esta es una plaqueta, obviamente. La plaqueta también reacciona a diferentes factores de coagulación, reacciona también al tromboxano, tiene receptores para el colágeno, para el PAF, trombina, etcétera, ¿no? Y el ADP. Todos estos de acá van a ser utilizados por la plaqueta para poder adherirse, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, ¿no? La plaqueta tiene en su citoplasma factores citoplasmáticos, de algunos de síntesis, y posee también los gránulos alfa, ¿no? En los gránulos alfa tenemos acá el fibrinógeno importante, al factor de von Willebrand también que va a ser de una manera producido, y algunos factores de crecimiento, ¿no? Acá tenemos el famoso TGFB y también al PDGF, ¿no? Y también va a producir factores de coagulación, ¿no? Acá tenemos el factor 5, ¿no? Los factores como el fibrinógeno, el 11, etcétera. Habíamos dicho que en los gránulos densos, más bien, en el gránulo delta, tenemos algunos factores como el ADP, importante el ATP y la serotonina y calcio, ¿no? También. ¿Qué sucede entonces? Cuando hay una injuria de vaso, ¿no? Y ustedes saben que hay un gran sangrado, se expone el colágeno, ¿no? El colágeno entonces va a ser una fuente en la cual la plaqueta se va a anclar mediante la unión con el factor de von Willebrand, ¿no? El factor de von Willebrand se estipula, aparte que está en la plaqueta, pero sale mayormente a partir del vaso sanguíneo, se rompe y el factor de von Willebrand se expresa en su membrana. Este factor de von Willebrand va a ser unido, va a ser llamado por la glicoproteína 1B, ¿ya? 1B. Una vez que, como ustedes ven acá, el endotelios se rompe, ¿no? Eso es lo que sucede en un estadio normal, ¿no? O sea, acá el vaso está normal, acá tenemos al factor de von Willebrand que puede estar circulando, ¿no? Aparte del factor de von Willebrand que está acá.
y al factor a la glicoproteína 1B, a la glicoproteína 2B3A que no está activado, ¿no? Cuando se forma el tapón plaquetario, ¿no? Justamente cuando estos factores son alterados, ¿no? El factor de von Willebrand sale, esta salida del factor von Willebrand hace que el factor glicoproteína 1B se una hacia el vaso sanguíneo, y también tenemos los cambios conformacionales desde el 2B3A, ¿no? Como se ve acá hay cambios conformacionales y la plaqueta se queda en el vaso, lo que permite la formación del trombo, ¿no? Entonces, como vemos ahí, tenemos por ejemplo al ADP, ¿no? Que es liberado por los gránulos alfa de las plaquetas, ¿no? Actúa de manera sinérgica con otros factores. Tenemos a la trombina, que es formada a partir de la coagulación, del sistema de la coagulación, al colágeno que está en la matriz subendotelial de los vasos sanguíneos, y otros factores que van a ser importantes para la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, como vemos acá, la aspirina, ¿no? La aspirina inhibe la síntesis de ácido araquidónico, lo cual a nivel del COX es importante para la producción de las prostaglandinas. Esas prostaglandinas van a ser degradadas por isomerasas específicas y van a producir diferentes compuestos, la prostaglandina D2, la prostaglandina D2, la F2 alfa, la prostaciclina. Pero acá tenemos que mencionar el tromboxano A2, ¿no? Que es el principal compuesto que va a ser inhibido y por lo tanto va a disminuir la agregación plaquetaria, ¿no? Lo que sucede con la aspirina es que ocasiona un cambio conformacional a nivel, como vemos acá, del ácido araquidónico en un sitio dependiente de acetilcerina, ¿no? La aspirina ha sido efectiva pues entonces para diversas enfermedades, ¿no? La dosis baja, la dosis mínima de aspirina es efectiva para el tratamiento de distintas enfermedades como es la isquemia, la angina estable, inestable, la hipertensión, el mismo varón en situación de riesgo cardiovascular alto, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes ven ahí, esas son las dosis recomendadas de los pacientes. La aspirina puede usarse en profilaxis de pacientes que no tienen ninguna enfermedad, pero que son varones y que tienen riesgo cardiovascular hereditario alto, ¿ok? Como vemos acá, en cuanto a comparación, ¿no? De la aspirina, de las distintas dosis, de la cantidad de riesgo, ¿no? Mientras más dosis damos, más pues riesgo de eventos vasculares puede haber, ¿no? Acá vemos algunos estudios de prevención en los cuales la aspirina ha demostrado, ¿no? Una efectividad importante. Tenemos sobre todo los, como les digo, ¿no? Varones en factores de riesgo cardiovascular, pacientes diabéticos, en los cuales la dosis de aspirina baja siempre ha sido muy benéfica, ¿no? Acá tenemos también un cuadro que nos habla sobre la aspirina, ¿no? El uso, el beneficio en la profilaxis antiagregante, ¿no? Como vemos acá son los pacientes que tenían un alto riesgo cardiovascular, ¿no? Los episodios, digamos, ¿no? Más o menos aproximadamente de prevención, ¿no? De 1 a 2 por 1000 al año, ¿no? Obviamente en pacientes que tengan más comorbilidad, los episodios que van a ser prevenidos, con la aspirina van a ser mayores, ¿no? 50 por 1000 por año, ¿no? Como vemos acá, también la cantidad, ¿no? De sobrevivientes de infarto de miocardio, angina estable, etc., también han sido logrados a partir del tratamiento con aspirina, ¿no? Entonces la aspirina es un fármaco importantísimo que actualmente lo usamos como un antiagregante plaquetario. Tiene indicaciones en el tratamiento de muchas enfermedades, sobre todo en lo que es el infarto de miocardio y también el infarto cerebral.